Wow. María, María, hija, tan joven que eres, María. María, hija, María. 4 muertos en 30 segundos. Una embarazada de 8 meses. Un chaval de 16 años que no conocía a nadie en esa calle. Y el hombre que empezó todo esto llevaba meses encerrado en una celda a 800 kilómetros cuando su familia fue exterminada. Todo lo que vas a ver esta noche arrancó con un divorcio que un hombre se negó a aceptar. Un disparo en una plaza a mediodía. Una recompensa de 50.000 euros colgada en Instagram. Y una moto con 2 encapuchados y un AK-4 que recorrió las calles de Isla Cristina hasta encontrar a quienes buscaba, sin importarle quién más estaba sentado al lado. Un disparo en el pecho, otro en la cabeza. Y todo por un divorcio que Manuel todavía no había aceptado. Lo que vas a escuchar ahora no es el final de esta historia, es el principio, y cuando llegues al final vas a entender por qué empezar aquí tiene todo el sentido. Plaza Violeta, barrio de El Torrejón, Huelva, 10 de septiembre de 2024, las 2:10 de la tarde. Manuel S. El Baba saca el arma y abre fuego contra los hermanos de su mujer. No en un callejón, no de madrugada, no con discreción. En una plaza de barrio con la luz del mediodía encima y gente alrededor. Ramón Moriña cae al suelo con una bala en el pecho. Muere ahí, en la plaza, sin llegar a ningún hospital. Luis Moriña recibe el impacto en la cabeza. La bala entra y Luis, contra todo pronóstico, sobrevive. El detonante no fue una deuda, no fue un vuelco de droga ni un territorio en disputa. Fue Saray Moriña, la mujer del Baba, que había tomado la decisión de separarse y se lo había comunicado. Para el Baba, eso no era una decisión que ella pudiera tomar. Era una afrenta que alguien tenía que pagar, y los que iban a pagar eran sus hermanos. Para entender lo que hace el Baba ese mediodía en la Plaza Violeta, hay que saber 2 cosas. Primera, acababa de salir de 5 años de trena por apuñalar a 2 personas. 5 años dentro. Cuando sales de cumplir eso, o has reflexionado o has endurecido. El Baba salió endurecido. Segunda, mientras estuvo entre rejas, su cuñado Luis, que regentaba una tienda de alimentación familiar en el barrio, le había cerrado la puerta. Despedido. Sin trabajo, sin familia política que le respaldara y con Saray pidiendo el divorcio. 3 golpes seguidos para un hombre que no estaba construido para encajar ninguno. Lo que hizo el Baba con esos 3 golpes fue buscar a los hermanos de Saray y presentarse en la Plaza Violeta con un arma. El Torrejón no es un barrio que salga en las postales de Huelva. Es uno de esos sitios donde todo el mundo se conoce, donde las familias llevan generaciones, donde las cosas que pasan en la calle se ven, pero no siempre se cuentan. La Plaza Violeta está en medio de todo eso. Bloques, gente, mediodía con movimiento. Que alguien saque una pistola ahí y dispare 2 veces a plena luz no es algo que pase sin testigos. Pero en el Torrejón, lo que se ve y lo que se declara son cosas distintas. Ramón muere en el sitio. Luis queda con una bala alojada en el cráneo, vivo de milagro. Y el Baba desaparece del barrio antes de que llegue nadie. La Policía Nacional acota la zona. Los médicos hacen lo que pueden con Luis. La familia Moriña recibe la noticia de que Ramón no ha llegado a urgencias con vida. Y en algún punto de ese caos de la tarde del 10 de septiembre, alguien en el clan toma nota de lo que acaba de ocurrir y empieza a calcular la respuesta. 2 disparos, un muerto. Un hombre con una bala en el cráneo que respira de casualidad. El autor, fugado, con 5 años de condena a sus espaldas y la certeza de que lo que acaba de hacer no tiene vuelta atrás. Lo que nadie en el Torrejón sabe todavía esa tarde es que eso no es el crimen. Eso es la mecha. Y lo que viene después va a arder durante 2 años y va a llegar mucho más lejos que esta plaza.
Antes de que el Baba sacara el arma en la Plaza Violeta, los Salazar y los Moriña hacían negocios juntos. Eso es lo que hace esta historia diferente y lo que explica por qué lo que viene después fue tan brutal. El Torrejón no es un barrio donde caigan extraños. Las familias que viven ahí llevan décadas, algunas generaciones. Clanes endogámicos, comunidades cerradas, lazos de sangre que se solapan con lazos de negocio. La economía sumergida y el trapicheo no son la excepción en este entorno. Son la estructura sobre la que funciona todo. Y en esa estructura, los Salazar y los Moriña ocupaban su espacio. No eran rivales, eran parte del mismo ecosistema y en algún momento decidieron formalizarlo. El matrimonio entre Manuel S.S. y Saray Moriña no fue solo una boda. En el contexto de El Torrejón fue un acuerdo. Dos familias que ya operaban en el mismo territorio sellan la relación con algo que ni los contratos ni los apretones de mano pueden dar. Sangre. Un Salazar casado con una Moriña significa que lo que le pase a uno le importa al otro. Significa red de protección, acceso compartido, lealtad por defecto. Eso tenía un valor real en el barrio. El problema es que Manuel S.S. nunca fue un socio fácil de manejar. Antes de que Saray tomara ninguna decisión, el Baba ya tenía un historial que decía mucho de cómo resolvía los conflictos. 5 años de condena por apuñalar a 2 personas. No una pelea que se fue de las manos. Un apuñalamiento doble que el tribunal consideró suficientemente grave para mandarlo 5 años a la trena. Y cuando salió, el cuñado Luis, que llevaba la tienda de alimentación familiar en el barrio, le cerró la puerta. No hubo sitio para él en el negocio. Si el matrimonio era el sello de la alianza, ese despido fue la primera grieta. Saray lo sabía todo eso cuando decidió separarse. Sabía quién era el hombre con el que llevaba años, sabía lo que había hecho antes de entrar en prisión, y aún así tomó la decisión. Eso no se hace sin miedo. Y el miedo estaba justificado, porque el Baba no lo recibió como una separación. Lo recibió como una traición y respondió con una amenaza que era también una promesa. Si ella se iba, sus hermanos iban a pagar el precio. No es una figura retórica, no es el lenguaje exagerado de alguien que grita en medio de una discusión. Es una amenaza directa formulada por un hombre que ya había demostrado con hechos que era capaz de clavar un cuchillo cuando algo no le cuadraba. Saray sabía que era literal, y sus hermanos Ramón y Luis también. Eso es lo que convirtió el divorcio en una sentencia, no en una separación con abogados y papeles, sino en una cuenta atrás. El Baba puso los nombres sobre la mesa. Ramón y Luis, y el 10 de septiembre de 2024, en la Plaza Violeta, ejecutó exactamente lo que había prometido. Ahora Ramón está muerto. Luis tiene una bala en el cráneo y respira de milagro, y la familia Moriña tiene que decidir qué hace con eso. Con un hombre que mató a su hermano, hirió al otro y todavía no ha sido detenido. La pregunta no es si van a responder. La pregunta es ¿cómo? 50.000 euros. Eso es lo que vale la cabeza de un hombre cuando su familia decide que no puede esperar a que la justicia haga su trabajo. Lo que van a escuchar ahora es el momento en que esta historia dejó de ser una vendetta entre dos familias y se convirtió en algo mucho más difícil de parar. La respuesta de los Moriña no tardó, y cuando llegó, no llegó en privado. Llegaron a Instagram. Un vídeo. Ahí, sin código, sin ambajes, el clan Moriña ponía precio a la cabeza de Manuel S.S. 2.50.000 euros por el Baba. No a sus allegados, no a sus soldados de confianza. A quien lo entregara, a quien lo liquidara, a cualquiera que quisiera ganárselos. Con ese vídeo, la vendetta dejó de ser un asunto entre dos familias del barrio y se convirtió en un mercado abierto. Cualquier delincuente con arma y necesidad de pasta podía entrar en ese negocio. Los Moriña no estaban buscando justicia gitana, estaban subcontratando. Mientras el anuncio circulaba en redes, el Torrejón empezó a arder. Literalmente. Los Salazar empezaron a recibir lo que en ese entorno se llama presión.
tiros contra las fachadas de sus casas, incendios en los bloques donde vivían. No eran avisos simbólicos. Eran acciones diseñadas para que no quedara ninguna duda de que quedarse en el barrio era una opción que no iban a poder sostener. El ultimátum fue de 24 horas. O se iban o los quemaban vivos dentro. Los Salazar acataron. Eso también tiene su lógica dentro de cómo funcionan estas comunidades. La ley gitana contempla el destierro como mecanismo de pacificación. Si una familia es desterrada, se va y eso debería bajar la temperatura. Los Salazar hicieron lo que les tocaba según ese código. Cogieron lo que pudieron y se exiliaron a Isla Cristina, una localidad costera a unos 50 kilómetros de Huelva capital. Terreno neutral. Lejos del barrio, lejos de los Moriña, lejos de la Plaza Violeta. Y el Baba, mientras tanto, llevaba semanas fugado. Pero la unidad de delincuencia especializada y violenta, la UDEP, lo estaba buscando. Y lo encontraron. No en Andalucía, no en ningún pueblo de la costa. Lo encontraron en Gijón, Asturias, a más de 800 kilómetros de El Torrejón. El hombre que había matado a Ramón Moriña en una plaza a mediodía estaba escondido en el norte de España, intentando desaparecer. El juzgado decretó prisión provisional comunicada y sin fianza. El Baba entró en un centro penitenciario y las puertas se cerraron detrás de él. Sobre el papel, todo lo que tenía que pasar había pasado. El agresor estaba entre rejas. Los Salazar habían abandonado el barrio. El destierro se había cumplido. El código se había aplicado. La presión había funcionado. Pero los 50.000 euros seguían en circulación. Y Isla Cristina queda a 50 kilómetros. No al otro lado del mundo. Para entender cómo una disputa doméstica en El Torrejón terminó con sicarios usando fusiles de asalto, hay que entender qué estaba pasando a escala mucho mayor en el sur de España. Porque lo que ocurrió entre los Salazar y los Moriña no nació en el vacío. Nació en un ecosistema que llevaba años calentándose. El campo de Gibraltar fue durante décadas el gran corredor del narcotráfico atlántico hacia Europa. Narcolanchas, petaqueo, descargas nocturnas en la costa gaditana. Y en 2018, el gobierno activó el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. 38 millones de euros anuales, refuerzo masivo de efectivos. 48.000 operaciones en la zona, más de 31.000 detenidos en varios años. En Cádiz empezaron a apretar de verdad. El problema de apretar en un sitio sin cerrar los demás es que el negocio no desaparece, se mueve. Los cárteles empezaron a buscar salidas alternativas y las encontraron hacia el este. La desembocadura del Guadalquivir y el río Guadiana, que marca la frontera con Portugal. Huelva, una provincia con cientos de kilómetros de costa poco vigilada, con acceso fluvial, con una guardia civil local que no estaba dimensionada para absorber el volumen que Cádiz estaba rechazando. El narco llegó a Huelva no porque Huelva lo invitara, sino porque era el hueco que dejaba la presión en el campo de Gibraltar. Y con el narco llegó la mercancía que lo cambia todo. Los clanes familiares de esta zona llevaban décadas moviéndose en el menudeo. Heroína, hachís, economía sumergida a escala de barrio. Negocio sucio pero acotado, con sus reglas y sus límites. Lo que entró con fuerza en Huelva a partir de ahí fue cocaína. No en cantidades de barrio. Las memorias de la Fiscalía Antidroga documentan un incremento del 500% en 2 años. En abril de 2026, en un solo mes, se interceptaron alijos de 5.000 kilos y 6 toneladas. 6 toneladas de cocaína en 30 días. Eso no es menudeo. Eso es logística industrial. Ese volumen de negocio cambia la psicología de quien lo maneja. Cuando mueves mercancía así, el riesgo que más te quita el sueño no es la policía. Es que alguien de dentro o de fuera te dé un vuelco. Que te roben el alijo. Porque un vuelco a esa escala no es perder dinero. Es perder todo lo que le debes a quien te financió la operación. Y perder también la credibilidad que te mantiene vivo en el negocio. La paranoia del vuelco es lo que justifica el armamento. Y así es como los AK-4 y los subfusiles Scorpion entraron en las calles de Huelva, no como armas de guerra traídas para una guerra,
como herramienta de custodia logística. Los custodios de los alijos empezaron a ir armados con fusiles de asalto porque la mercancía lo valía. Una vez que esas armas están en el ecosistema, pertenecen al ecosistema. Y el ecosistema no pregunta para qué se usan después. Un fusil que esta semana cuida un alijo en el Guadiana la semana que viene puede estar disponible para quien pague por él, o para quien tenga una deuda que saldar. Los sindicatos policiales de Huelva llevan tiempo diciendo en voz alta lo que muchos preferirían no admitir: que sus agentes combaten en inferioridad, que se enfrentan a pie de playa sin los medios ni los efectivos necesarios contra organizaciones que operan con tecnología de punta, comunicaciones cifradas y armamento militar. La fiscal antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, lo ha dicho sin rodeos. Trabajan con leyes del siglo XIX para perseguir a organizaciones transnacionales del siglo XXI. Ese es el escenario en el que los Salazar se instalaron en Isla Cristina creyendo que el destierro los protegía. Un territorio donde la línea entre el trapicheo de barrio y el crimen organizado armado hacía tiempo que había desaparecido. Donde los 50.000 euros que los Moriña pusieron en circulación en Instagram no eran una cantidad imposible de reunir, sino bolsillo pequeño para quien manejaba el negocio. Y donde había armas de guerra disponibles para quien supiera a quién preguntar. La pregunta que nadie había respondido todavía era la más sencilla: ¿quién controla a quién las usa y contra quién? Cuando el armamento ya circula libremente entre clanes con liquidez y agravios pendientes, la respuesta empieza a escribirse sola. 3 hombres en un tejado de Isla Cristina con armas de fuego vigilando la calle. Cuando los detienen, la UEI entra con todo. Quédate, porque lo que pasa después en esa misma calle lo cambia todo. Isla Cristina es una ciudad de poco más de 20.000 habitantes en el extremo suroeste de Huelva, pegada a la frontera con Portugal. Puerto pesquero, turismo de playa en verano, gente que se conoce y se saluda. No es el tipo de lugar donde normalmente tienes que mirar hacia los tejados para saber si hay alguien armado encima, hasta que los Salazar llegaron. El exilio había funcionado, al menos en apariencia, durante los primeros meses. Los Salazar se instalaron en la ciudad, intentaron pasar desapercibidos, intentaron construir una distancia entre ellos y lo que había quedado ardiendo en el Torrejón. Pero un clan que sabe que hay 50.000 euros en circulación sobre la cabeza de uno de los suyos no puede vivir sin seguridad. Y la seguridad que conocen es la que han visto funcionar en el barrio. Vigilancia propia, hombres propios, armas propias. En mayo de 2025, la Guardia Civil recibe información sobre lo que está pasando en algunas azoteas de Isla Cristina. No hace falta mucha investigación para confirmarlo. 3 allegados del clan Salazar están montando guardias armadas desde los tejados de los edificios donde vive la familia. Turnos de vigilancia, armas de fuego, control del perímetro. En un barrio residencial de una ciudad costera andaluza. Los vecinos que miran hacia arriba ven figuras que no deberían estar ahí. Los que viven en los pisos de debajo oyen cosas que prefieren no entender. La Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil es lo que en España se despliega cuando el riesgo es lo suficientemente elevado como para que una patrulla normal no sea la respuesta adecuada. No son los agentes de la comisaría local. Son especialistas en intervenciones de alto riesgo, entrenados para situaciones donde hay armas y resistencia. Cuando la UEI entra en acción en Isla Cristina, los 3 son detenidos, las armas requisadas. Para los vecinos, ver ese despliegue en su barrio es el momento en que entienden en qué se ha convertido su ciudad. Isla Cristina no ha hecho nada, no es territorio de nadie en esta guerra, no tiene nada que ver con el Torrejón, ni con los Moriña, ni con la Plaza Violeta. Pero acoge a los Salazar, y con ellos ha llegado lo que los Salazar arrastran. Y lo que los Salazar arrastran no se queda en los tejados. Los 3 detenidos pasan a disposición judicial. El clan Salazar se queda sin parte de su estructura de vigilancia. Y la tensión en la ciudad sube un escalón más, porque todo el mundo en Isla Cristina está empezando a entender que hay un conflicto instalado en su barriada que no tiene intención de resolverse solo.
11 de junio de 2025, las 5 de la tarde. Calle Huerto de Potala, Isla Cristina. Dos hombres llegan a la vivienda donde está el patriarca de los Salazar, 70 años. El padre del baba, el hombre que en la estructura del clan representa el eslabón más alto que queda libre, porque el baba lleva meses entre rejas en Asturias. Entran y disparan. El patriarca muere en esa vivienda, 70 años. Una mujer que está en el mismo espacio recibe 2 disparos y resulta herida. Los 2 sicarios salen, desaparecen y Isla Cristina se queda con otro crimen sin resolver en su tejido urbano. La respuesta institucional llega en cuestión de horas. Los antidisturbios, la unidad de intervención policial, blindan Huelva capital ante la posibilidad de represalias. Porque si los Salazar responden, y hay razones para pensar que van a querer responder, el siguiente movimiento podría caer en cualquier parte. Las fuerzas de seguridad no esperan a ver qué pasa. Cierran el tablero preventivamente. Lo que hace especialmente frío este ataque es su lógica interna. Los Moriña, o quien haya contratado a esos 2 hombres, no han ido a por el baba. El baba está inaccesible, custodiado por el Estado en una celda a 800 kilómetros. Han ido a por su padre. Han calculado que si el baba no puede ser el objetivo, la familia que queda fuera sí puede serlo, y que matar al patriarca envía un mensaje que traspasa los muros de cualquier cárcel. En algún locutorio de un centro penitenciario del norte de España, el baba recibe la noticia de que su padre ha muerto en Isla Cristina con 2 balas, que una mujer ha resultado herida en la misma vivienda, que los autores no han sido detenidos y que su madre tiene 62 años y sigue en Isla Cristina, y que su hermana tiene 39 años y está embarazada de varios meses y sigue en Isla Cristina. El baba no puede hacer nada desde donde está. No puede proteger a nadie. No puede mover a nadie. No puede negociar cara a cara. Está dentro. Y la familia que le queda fuera está en una ciudad que ya ha demostrado que no es lo suficientemente lejos. El destierro que se suponía que ponía distancia entre los Salazar y el conflicto ha quedado en evidencia como lo que siempre fue. Una solución pensada para un tipo de guerra que ya no existe. Para una vendetta de barrio donde las reglas del código gitano funcionan porque todos los implicados las respetan. Pero quien ha contratado sicarios y puesto 50.000 euros en Instagram no está jugando con ese reglamento. Isla Cristina no es un refugio, es un nuevo escenario. Y el patriarca enterrado y la madre y la hermana embarazada que siguen ahí son la prueba de que nadie ha decidido dar por terminada esta guerra. Solo han cambiado la dirección de los golpes. La ley gitana del destierro tiene siglos. Funciona sobre un principio sencillo. Si sacas a una familia del territorio en disputa, cortas el contacto y bajas la temperatura. La vendetta necesita proximidad para sostenerse. Sin proximidad, se enfría. Durante generaciones, ese mecanismo resolvió conflictos que ningún juzgado habría podido gestionar. Lo que los Moriña aplicaron contra los Salazar no era una ocurrencia. Era un protocolo con tradición y con lógica propia. El problema es que ese protocolo fue diseñado para un tipo de guerra que ya no es el que se está peleando. La diferencia fundamental no es cultural ni generacional, es económica. Un clan que mueve hachís a escala de barrio y tiene como mayor activo la reputación en su territorio necesita que sus adversarios respeten el código, porque romperlo tiene un coste social que todos sienten. Pero un clan que maneja los márgenes que da la cocaína a escala industrial tiene una liquidez que hace irrelevante cualquier código comunitario. Cuando los Moriña pusieron 50.000 euros en Instagram, no estaban apelando a ninguna ley gitana. Estaban externalizando la violencia fuera del sistema tribal, contratando en el mercado abierto. Y el mercado abierto no tiene normas consuetudinarias, no reconoce destierros, no distingue entre territorio propio y ajeno. Si el objetivo está a 50 kilómetros y hay pasta suficiente para pagarlo, la distancia es irrelevante. Eso es lo que quedó en evidencia en Isla Cristina. No que los Salazar cometieran algún error de protocolo,
sino que el protocolo en sí había dejado de ser vinculante para la otra parte, porque la otra parte tenía acceso a una herramienta que lo hacía prescindible. Y esto no es una singularidad onubense. El patrón se ha repetido en toda Andalucía con una coherencia que ya no permite tratarlo como casos aislados. En octubre de 2024, el polígono sur de Sevilla. Los caracoleños contra los naranjeros. La guerra arranca por un intento de vuelco de marihuana, no por una disputa personal ni matrimonial, sino por el riesgo exacto que antes se explicó aquí. El terror a que alguien dentro del mismo ecosistema te robe la mercancía. Lo que siguió lo cubrimos en este canal. Tiroteos nocturnos con fuego automático. Vídeos grabados por vecinos desde las ventanas porque ya nadie salía a la calle. Un macrooperativo que requirió 300 policías nacionales y vehículos blindados, y 2 muertos. Las 3.000 viviendas convertidas durante días en una zona de conflicto activo en el centro de una ciudad de casi 1 millón de habitantes. La magnitud del despliegue necesario para contenerlo dice más sobre el nivel de armamento de los clanes que cualquier informe policial. Pero si hay un caso que ilustra hasta dónde puede llegar esta dinámica cuando nadie la para a tiempo, ese está en Jaén. Los piquiquis y los mayarines, una guerra que arrancó en 2006 y no se cerró hasta 2018. 12 años. El detonante fue el asesinato del patriarca del clan mayarín a manos de Diego el Diablo, sicario de los piquiquis. A partir de ahí, el conflicto entre Linares y Úbeda se fue sedimentando en ciclos de represalia que ni la justicia ordinaria ni las mediaciones internas de la comunidad gitana lograron interrumpir. En un solo incidente recogido por las fuerzas de seguridad, se levantaron más de 300 casquillos del suelo. 300 casquillos en una sola noche, en calles de ciudad. No en el campo, no en una zona despoblada, en un municipio con vecinos, colegios, comercios, y como en Isla Cristina, la respuesta institucional llegó cuando el daño ya estaba hecho. La aplicación del destierro gitano, que empujó a los piquiquis hacia Úbeda, no cerró la guerra. La reubicó geográficamente y le dio un respiro temporal. Lo que finalmente expuso el alcance real del conflicto fue algo que no suele verse. Los patriarcas del clan mayarín se sentaron ante las cámaras de un programa de televisión y amenazaron de muerte a los piquiquis con nombres y apellidos, sin metáforas, sin lenguaje codificado. Amenazas directas emitidas en horario de tarde. Que eso ocurriera en la televisión española y no generara ninguna consecuencia penal inmediata habla de algo más profundo que la impunidad de 2 clanes en Jaén. El patrón que atraviesa estos 3 casos, y los que no se han contado aquí, es siempre el mismo. Clanes que en origen operaban dentro de una economía sumergida con sus propias reglas de convivencia y que en algún punto del proceso de expansión económica cruzaron una línea de la que no hay vuelta atrás. La línea no es moral, es logística. Es el momento en que el volumen de dinero manejado supera la capacidad de los mecanismos comunitarios para gestionarlo y el clan necesita protegerse con herramientas que esos mecanismos no contemplan. Cuando llegas a ese punto, la ley gitana no desaparece. Sigue siendo el lenguaje que se usa hacia afuera, la justificación pública de las acciones. Pero por dentro, las decisiones ya se toman con otra lógica. La lógica de quien tiene liquidez suficiente para comprar violencia profesional y armas de guerra, y para quien el coste reputacional dentro de la comunidad es un factor secundario. La institución que en teoría debería compensar ese déficit es el Estado, pero el Estado, en este rincón de Andalucía, llega tarde y con medios insuficientes. No es una opinión, es lo que los propios agentes llevan meses diciendo en comunicados que no deberían tener que escribir. Una Guardia Civil local que absorbió el desplazamiento del narco desde Cádiz sin que nadie le ampliara los recursos para gestionarlo. Una Fiscalía que trabaja con herramientas jurídicas diseñadas para otro siglo. Un sistema que puede desplegar 300 policías y blindados después de que el tiroteo ya ha ocurrido, pero que no tiene capacidad para anticipar el siguiente. El destierro gitano era una solución para un mundo donde la violencia tenía límites geográficos y económicos. Ese mundo ya no existe en el sur de España.
Y lo que ha tomado su lugar, como quedó demostrado primero en el Pinar, donde se quemó una moto junto a un AK-4 Tienen, y antes en el portal de la calle Huerto de Potala, y antes en la plaza de Linares, donde se recogieron 300 casquillos. Es un ecosistema donde los mecanismos de contención, tanto los tradicionales como los institucionales, han quedado por debajo de la amenaza que intentan gestionar. La pregunta que nadie ha sabido responder todavía es ¿qué tarda esta dinámica en tocar a alguien que no tiene nada que ver con ningún clan, ningún negocio, ninguna guerra? Alguien que simplemente estaba sentado en la calle equivocada, en el momento equivocado, en una ciudad donde el conflicto llevaba meses instalado. Esa pregunta tiene respuesta, y la respuesta tiene 16 años y apellido de Lepe. La madre y la hermana embarazada de El Baba están sentadas en la calle cuando llega la moto. Lo que vas a escuchar ahora es para lo que lleva 2 años construyéndose todo esto. 16 de agosto de 2026, las 10 de la noche. Barriada del Rocío, calle Valverde del Camino, Isla Cristina. Es una noche de agosto en una ciudad costera andaluza. Hay gente en la calle porque en agosto siempre hay gente en la calle, porque el calor no baja hasta pasada la medianoche y las plazas y las aceras son el único sitio donde se puede estar. La familia Salazar lleva más de 1 año en Isla Cristina. Han enterrado al patriarca, han visto cómo detenían a sus hombres en los tejados, han vivido cada semana sabiendo que los 50.000 euros siguen en circulación. Y aún así, a las 10 de la noche del 16 de agosto, están sentados en la calle. Familias lo hacen. La gente que tiene miedo también sale a la calle porque no puede vivir encerrada para siempre. Eso es lo que estaban haciendo, existiendo. La moto es de alta cilindrada. Los dos que van encima llevan la cara cubierta. No hay margen de error en cómo se acercan. Saben exactamente a dónde van, saben exactamente a quién buscan y han elegido el armamento en consecuencia. No una pistola, no una escopeta de barrio. Un fusil de asalto tipo AK-4, calibre 7,62. El arma que usas cuando no te importa cuántos caen mientras caigan los que tienen que caer. Las ráfagas abren sobre el grupo sin aviso. Fuego automático en una calle donde hay personas sentadas. No hay tiempo para reaccionar, no hay distancia para correr, no hay pared lo bastante gruesa para lo que sale de ese cañón. Los disparos duran segundos. Lo que dejan dura mucho más. En el suelo de la calle Valverde del Camino quedan 4 personas que no van a levantarse. La madre del Baba, 62 años. La mujer que crió al hombre que inició esta guerra, que no disparó un arma en su vida, que llegó a Isla Cristina siguiendo a su familia porque no había otro sitio al que ir. Muerta en el acto. Su hija, 39 años, embarazada de 8 meses. 8 meses. El feto no sobrevive, 2 muertes en un cuerpo. Y Hugo, 16 años, vecino de Lepe, un municipio a pocos kilómetros. Sin ninguna conexión con los Salazar, sin ninguna conexión con los Moriña, sin ninguna conexión con ningún clan ni ningún negocio. 16 años y la mala suerte de estar en esa calle esa noche. El hijo de la embarazada, 18 años, recibe también los disparos. Llega al hospital gravemente herido. Esa noche no se sabe si va a salir. Los médicos trabajan con lo que tienen. La moto no se queda. Los dos encapuchados aceleran y salen de la barriada. No toman la carretera principal, conocen el terreno o alguien se lo ha explicado bien. Eligen rutas que no facilitan el seguimiento. Callejones donde una moto supera a cualquier coche patrulla que intente cerrar el paso. Cuando la Guardia Civil llega al lugar, la moto ya no está. La buscan esa misma noche, con helicóptero, con unidades desplegadas en los accesos de la ciudad, con coordinación entre los cuarteles de la zona. Isla Cristina es una ciudad con salidas contadas. Al norte, la carretera hacia Huelva, al sur, el mar. No hay muchas opciones de desaparecer. Pero los sicarios no intentaron desaparecer en el sentido convencional. Fueron a un pinar. Frente al camping Giralda,
A las afueras de Isla Cristina hay una zona de pinos que en agosto huele a resina y a polvo seco. Ahí llevaron la moto, ahí la quemaron, y con ella el AK-4 Pit. No es un gesto de pánico, es un procedimiento. Quemar el vehículo elimina los perfiles de ADN que se depositan en el manillar, en el asiento, en las superficies donde alguien apoya las manos durante minutos mientras conduce y dispara. Elimina las huellas dactilares y quemar el arma junto con la moto cierra el círculo. Sin el fusil no hay cotejo en el servicio de balística de la Guardia Civil, no hay trazabilidad del arma hasta quien la suministró, no hay cadena que tirar. Lo que en el Pinar parecía una hoguera era en realidad una operación de destrucción de evidencia planificada. El fuego lo sofocaron los bomberos antes de que consumiera todo, pero el daño forense ya estaba hecho. Lo que quedó no era suficiente para identificar a nadie. El 19 de agosto, 3 días después de la masacre, la Guardia Civil localiza los restos en el Pinar. La moto calcinada, los fragmentos del arma. El hallazgo confirma la hipótesis de trabajo. Da a los investigadores un punto geográfico concreto donde procesar, y no cambia nada de lo fundamental. Los autores materiales no están. No hay nadie detenido por los 4 muertos de la calle Valverde del Camino. No hay nadie detenido por el feto. No hay nadie detenido por Hugo, que tenía 16 años y era del EP. El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva decreta el secreto de sumario sobre la causa. Es una medida que tiene sentido procesal. Cuando la investigación está en curso y hay riesgo de que el conocimiento público de las diligencias entorpezca las pesquisas o ponga en riesgo a testigos, el secreto protege la instrucción. Pero también significa que lo poco que la Guardia Civil ha podido avanzar no sale a la luz. Y que las familias de las víctimas, los vecinos de Isla Cristina y el resto del país que ha visto las imágenes de la barriada del Rocío se quedan sin respuestas oficiales. Los autores materiales siguen prófugos. Los que financiaron la operación, los que pusieron el nombre del objetivo, los que consiguieron el fusil y encontraron a 2 hombres dispuestos a subirse a esa moto, también. El secreto de sumario no es impunidad, pero en la práctica, a ojos de quien mira desde fuera, produce un efecto parecido: silencio donde debería haber respuestas. Hay un detalle en esta historia que no encaja con ninguna lógica que no sea la del exceso. El código implícito que existe incluso dentro del crimen organizado es el límite no escrito que separa los ajustes de cuentas entre gente del negocio de la masacre indiscriminada, exige que quien no está en el negocio no pague el precio del negocio. Es una regla que no figura en ningún código penal, que nadie firma, pero que existe porque su violación tiene consecuencias que todos en ese ecosistema conocen. Cuando matas a quien no tiene nada que ver, el Estado ya no puede mirar hacia otro lado. Los recursos extraordinarios se movilizan, la presión política se dispara, la burbuja de la violencia entre narcos se pincha y lo que queda dentro del charco llama la atención que el charco mismo evitaba. Los sicarios de la calle Valverde del Camino dispararon con un fusil de guerra sobre un grupo que incluía a una embarazada de 8 meses y a un chaval de 16 años que no conocía a ningún Salazar ni a ningún Moriña. Ese error, si es que puede llamarse error a algo que parece el resultado de no mirar antes de apretar el gatillo, es lo que convirtió una guerra de clanes en un escándalo nacional. Y lo que forzó al aparato del Estado a actuar sin la contención habitual con la que suele gestionar la violencia que afecta solo a quienes están dentro del negocio. Pero el forzamiento llegó después de 4 muertos, después de un feto de 8 meses, después de Hugo. El Baba lleva meses en prisión cuando esto ocurre. Ha cumplido con su parte del colapso. Disparó en la Plaza Violeta, mató a Ramón, hirió a Luis y desde la celda no puede controlar nada de lo que pasa fuera. La maquinaria que puso en marcha el 10 de septiembre de 2024 siguió rodando sin él. 2 años después, en la calle Valverde del Camino, esa maquinaria terminó de cargarse a su madre, a su hermana, al hijo que su hermana no llegó a tener, y a un adolescente que se llama Hugo y que no tiene nada que ver con nada de esto. La noche del 16 de agosto, mientras los médicos del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva
trabajaban con los heridos que habían llegado de Isla Cristina. En los pasillos había agentes de Policía Nacional con fusiles de asalto. No en la puerta del edificio, no en el aparcamiento, dentro, patrullando las plantas, porque nadie podía descartar que quien había mandado la moto quisiera rematar el trabajo en urgencias. Esa imagen, policías con armas largas dentro de un hospital público andaluz, es probablemente la que mejor resume lo que esta guerra ha construido en 2 años. No es una medida de protocolo rutinario. Es la admisión de que el Estado no controla lo que puede pasar a continuación, que los autores siguen libres y que tienen medios para llegar a cualquier sitio. Que custodiar a un herido requiere el mismo nivel de protección que escoltar a un testigo de alto riesgo en un juicio por terrorismo. En Isla Cristina, mientras tanto, la ciudad intentaba asimilar lo que tenía delante. Los vecinos de la barriada del Rocío habían escuchado las ráfagas. Algunos habían salido a ver qué pasaba. Habían visto el suelo, habían visto a los sanitarios, habían visto las cintas policiales. Y cuando los investigadores empezaron a llamar a las puertas para tomar declaración, la respuesta fue un silencio tan uniforme que no podía ser casualidad. No es que la gente no supiera nada, es que sabía demasiado sobre lo que pasa cuando hablas. Un comerciante de la zona lo dijo en voz alta, con esa franqueza que da el miedo cuando ya no puede contenerse. No quiero ver esto en llamas mañana. Una frase corta que lo explica todo. No habla de venganza abstracta, no habla de represalias en general. Habla de su local, de lo que tiene, de lo que perderá si su nombre aparece en un atestado. La lógica es impecable y es exactamente el problema. Cuando el coste de testificar es el incendio del negocio y el silencio no tiene ningún coste, el silencio siempre gana. Isla Cristina lleva años siendo una ciudad normal que tiene un conflicto instalado en su interior sin haberlo elegido. El exilio de los Salazar no fue una decisión de nadie en la ciudad. Fue la consecuencia de una guerra que empezó en otro barrio, en otra provincia, y que encontró en esta ciudad costera el territorio donde aterrizar porque estaba lejos del foco. Los vecinos del Rocío no votaron tener a los Salazar en su barriada. No firmaron nada, no participaron en ninguna disputa. Y aún así son ellos los que ahora viven con las persianas echadas, los que miran 2 veces antes de salir a la calle por la noche. Los que calculan cada vez que abren la boca si lo que van a decir puede costarles algo. La muerte de Hugo fue la que rompió el manto que suele cubrir este tipo de violencia. Hay una tolerancia implícita, incómoda de reconocer pero real, con la que las instituciones y la opinión pública gestionan los muertos que caen dentro del negocio. Cuando el ajuste de cuentas se queda entre clanes, entre gente que tiene algún tipo de vinculación con el ecosistema criminal, el peso político del suceso es manejable. Se condena, se investiga, se despliegan efectivos, pero el termostato no se dispara del todo. La burbuja de violencia entre narcos absorbe el impacto. 16 años y apellido de Lepe rompieron esa burbuja. Hugo no estaba en ningún registro policial, no tenía ninguna relación con los Salazar ni con los Moriña, no formaba parte de ninguna estructura. Estaba en la calle. Y eso es lo que cambió la naturaleza política del caso, porque ya no era posible gestionar el relato con la fórmula habitual. Los padres de Hugo no pertenecen a ningún clan, no tienen razones para guardar silencio y sí tienen todas las del mundo para exigir respuestas en voz alta. Lo hicieron. Y con ellos, la presión pública superó el umbral que permite al Estado dosificar su respuesta. Los altos cargos de la Junta de Andalucía tuvieron que pronunciarse. El Ministerio del Interior movilizó recursos extraordinarios. La investigación dejó de ser una más en el montón de causas abiertas por conflictos entre clanes. La fiscal antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, lleva tiempo diciendo en público lo que los informes internos llevan más tiempo diciendo en privado. Tienen armas de guerra y fusiles de asalto. Eso no es una hipérbole, es una descripción técnica del armamento que se recuperó calcinado en el Pinar de Isla Cristina, del que se usa para custodiar alijos en el Guadiana, del que apareció en las manos de los guardias en los tejados que detuvo la UEI en mayo de 2025. Y frente a eso, lo que tiene la Fiscalía son instrumentos jurídicos pensados para otro tipo de delincuencia, en otro siglo, con otra escala.
Villagómez usa la expresión leyes del siglo XIX sin ironía. La dice como advertencia. Porque el desfase entre la herramienta jurídica y el fenómeno que se intenta perseguir no es un problema de eficiencia burocrática. Es un problema estructural que explica por qué los autores materiales de 4 muertes en la calle Valverde del Camino siguen sin estar detenidos. Y al fondo de todo esto está el baba, Manuel S.S., en algún centro penitenciario, cumpliendo la prisión provisional que le decretaron en octubre de 2024. Desde dentro, ha asistido a la destrucción sistemática de todo lo que tenía fuera. Primero su cuñado Ramón, que murió porque el baba apretó el gatillo. Luego su cuñado Luis, que sobrevivió con una bala en el cráneo. Después la recompensa en Instagram, el destierro, los meses de tensión en Isla Cristina. La detención de los hombres que montaban guardia en los tejados. Y luego su padre. 70 años, asesinado en la calle Huerto de Potala por 2 hombres que entraron en su vivienda. Y ahora su madre, y su hermana. Y el hijo que su hermana llevaba 8 meses gestando. Hay una contabilidad en esa lista que es difícil de sostener sin detenerse. El baba inició esta guerra matando a un hombre. La guerra que inició le ha devuelto 5 muertos de su propia sangre. Y los que mandaron la moto a la calle Valverde del Camino, los que consiguieron el fusil, los que apretaron el gatillo frente a su madre embarazada y delante de un chaval de 16 años de Lepe, siguen sin dar la cara ante ningún juzgado. El secreto de sumario protege la instrucción, pero no ofrece nada a los que viven con eso. Para los vecinos de Isla Cristina, para los padres de Hugo, para el hijo de la embarazada que salió del hospital después de pasar días entre la vida y la muerte, el silencio oficial y la impunidad visible producen el mismo efecto práctico, la sensación de que nadie va a responder por lo que pasó en esa calle. No todavía, quizás nunca. Eso es lo que queda en Isla Cristina. No una ciudad en guerra abierta, sino una ciudad que aprendió que la guerra puede llegar sin avisar, que el silencio es más seguro que la verdad, y que los persianas echadas a las 10 de la noche en agosto, cuando hace calor y todo el mundo debería estar en la calle, son la única respuesta razonable a algo que ningún vecino de esta ciudad pidió que llegara. Este caso llevó semanas de trabajo. Si lo que encontraste aquí vale tu tiempo, ya sabes lo que puedes hacer: suscribirte y dejar un like. No hace falta más. Dinos en los comentarios qué caso quieres que sea el siguiente. Hay muchos más, y algunos son peores que este.